Muy bien, gracias. Antes que nada, les quiero dar la bienvenida a su Fundación de Educación Superior San José y la bienvenida a esta asignatura de aplicación contable 2 para nuestro índice del día de hoy. Ojo chicos con esto, porque vamos a tener dos partes en la sección del día de hoy. Una primera sección o una primera parte donde vamos a hablar un poquito de la parte teórica y una segunda sección donde vamos a hacer un ejercicio práctico. Para este ejercicio les he cargado dentro de la página, dentro de mi campus, dentro de la plataforma, el ejercicio en Excel. Nuestro índice del día de hoy, vamos entonces a hablar de la definición del pasivo, de la aplicación del pasivo, el pasivo y su importancia. Y con este cuarto punto dentro de nuestro índice, entramos entonces en la parte práctica. El pasivo, ¿qué es? Desde el punto de vista contable, representa las deudas y obligaciones con las que una empresa financia su actividad y le sirve para pagar su activo. También se conoce con el nombre de estructura financiera, capital financiero, origen de recursos y fuente de financiación ajena. Entramos en la parte de los pasivos. Entonces, cuando vamos a partir esto en... Vamos a hablar un poquito de los activos, integramos a los pasivos y ya les voy a decir por qué. Tenemos entonces la primera parte donde decimos, tenemos los bienes, derechos, es decir, los activos que posee una persona natural y una persona jurídica, y está compuesto por los elementos que hemos visto al transcurso de esta asignatura, ¿cierto? Un efectivo equivalente al efectivo, unas inversiones, se tiene entonces unas cuentas por cobrar, un inventario, una propiedad, planta y equipo, unos intangibles, ¿cierto? Que me integran y me consolidan a mí lo que son los activos. Pero resulta y acontece que dentro de esa parte de los activos, la persona natural o la persona jurídica puede poseer todos esos activos, pero dice, un momentico, yo tengo todos estos activos, pero aquí, dentro de estos activos, yo tengo unas obligaciones, tengo unas responsabilidades. Y se me vienen entonces los pasivos, el concepto de los pasivos. Tengo entonces unas deudas, unas obligaciones que pagar, ¿cierto? Para que surjan, para que surjan esos activos, yo entonces tengo que incurrir en unos pasivos y esos pasivos no solamente son créditos, no. También dentro de los pasivos nosotros vamos a encontrar pagos de impuestos, vamos a encontrar pagos de nóminas, pagos a proveedores, financiación con proveedores, financiación con entidades entidades de crédito, entidades financieras, entidades bancarias. Entonces hablamos de los pasivos como las obligaciones y responsabilidades que tienen las personas naturales y las personas jurídicas. ¿Qué son los pasivos en la contabilidad? Son todos, entonces, todas esas deudas y obligaciones que la empresa está comprometida a cumplir con terceros. Estos pueden ser personas naturales o entidades. También se conoce a los pasivos como un capital financiero que la empresa adquiere para cubrir sus activos. Son deudas con externos que se deben cancelar en el presente por hechos de transacciones pasadas. De igual forma, son obligaciones que la empresa se compromete a cancelar con un beneficio que recibe de terceras partes, cualquiera que sea su naturaleza del pasivo. Para la empresa representa una responsabilidad que se debe pagar. Los pasivos, al igual que los activos en contabilidad, se representan dentro de un informe financiero llamado el balance general o el balance de situación financiera, donde los resultados finales reflejan la liquidez que la empresa obtiene a un determinado tiempo.
Deduciendo los activos menos los pasivos, se determina un monto que es el equivalente al patrimonio neto que la empresa tiene y dispone para uso dentro de sus actividades. La empresa, la persona natural, la persona jurídica, tiene, vamos a hablar de la persona natural. La persona natural tiene una propiedad que vale 200 millones de pesos, pero toda esa propiedad ahí en el activo vamos a reflejar, aunque la persona esté endeudada el 50%, esté endeudada el 20%, la mitad, la cuarta, la séptima parte, no importa. El activo es lo que está en nombre de la persona natural o de la persona jurídica, ¿cierto? Pero entra el pasivo y dice, un momentico, aquí vamos a reflejar la obligación que usted tiene, porque puede existir la posibilidad y el escenario de que de ese activo se deba casi un 100%, ¿cierto? Y es la resta o la operación que vamos a realizar para la determinación del patrimonio neto. Los activos, ¿cierto? Que me da un patrimonio bruto como tal, menos las obligaciones y responsabilidades que tiene, me da como tal un patrimonio. Ahí es donde se nos ve reflejado el patrimonio. Usted tiene 200 millones de pesos en una propiedad, en su activo, pero de esto debe el 50%, deben 100 millones de pesos, hacemos la operación y eso equivale al patrimonio neto. Encontramos dentro de las características, algunas de las características de los pasivos. Uno, que son compromisos o deberes que se responsabiliza a la empresa a cumplir en un determinado tiempo. Dos, son componentes necesarios para conseguir financiación dentro de la empresa. Hace una semana estuve en una charla bastante productiva, bastante interesante de Cámara de Comercio de Medellín, la cual me invitaron y fue muy enriquecedora. Fue demasiado enriquecedora la charla. El título de la charla eran las deudas, la reducción de deudas, mitos y verdades, así se llamaba. Abarcó casi en un 50% a lo que era, a lo que era el tema, pero dentro de esto, el abogado que nos dio la charla, bastante enriquecedora, tocó una parte importantísima y el tema de las deudas. El tema de las deudas. Y con esto quiero hablar de estos dos puntos, de estas dos características, ¿cierto? La responsabilidad que tiene la empresa para el cumplimiento en un tiempo determinado y que son necesarios para conseguir financiamiento dentro de la empresa. Y no solamente dentro de la empresa, como persona, el tener deudas sanas hace que yo tenga un crecimiento económico. Y las deudas sanas no es simplemente el cumplimiento de tiempo, ¿cierto? O de la responsabilidad. Tener deudas sanas también implica poder tener capacidad de endeudamiento. A veces abarcamos y abarcamos deudas y llega un momento que las entidades nos rechazan, ¿cierto? Y que no es en nuestro historial, entonces reporta y se ve reflejado que queremos queremos abordar demasiado, ¿cierto? Queremos endeudarnos y esto es una alerta roja para las entidades financieras que dicen, no, se está endeudando con todo el mundo, está adquiriendo deudas con todo el mundo, no va a dar, no va a tener la capacidad, ¿cierto? Y que anteriormente, la consulta ante centrales de riesgos y todo esto reportaba eso, ibas a hacer un crédito ante una entidad financiera y debías esperar la respuesta de esa entidad financiera y un tiempo para, en caso de que haya sido rechazado,
poder tirar documentos en otro lado, ¿cierto? Porque si no te crea una alerta roja ante las otras entidades y las entidades tenían el reporte. ¿Qué día me pasó? Hace mucho tiempo que desconocía eso y se estaba haciendo un proceso de crédito en una entidad y fui y tiré los documentos a otra entidad y me llaman y me dice, ¿y tú estás haciendo el trámite con tal entidad? Y yo como que, ¿y cómo se dieron cuenta? ¿Cierto? Tienen el reporte, tienen el reporte. Entonces, también con esto es crear la cultura de deudas sanas, ¿cierto? Y las deudas se adquieren, con esto viene la tercera característica: las deudas se adquieren con el propósito de tener oportunidades de crecimiento económico. Esto si se administra correctamente, esos recursos que se consiguen con los pasivos. Hablamos de un crédito. Si nosotros adquirimos un crédito, es, es para la operación de la organización, para el giro ordinario de la organización. Hace un tiempo, les cuento algunas de las experiencias. Hace un tiempo eh, fue una historia que a mí me va a marcar toda la vida porque realmente fue como en la empresa donde yo tuve mayor recorrido, me sentí mucho más cómoda. Resulta que teníamos todo y dentro de esto teníamos un músculo con una multinacional, esta es alemana, y ellos son los que, Ivoclar Vivaden, son los que hacen todo el proceso de resina, de material para resinas, para carillas y todo esto. Y a nosotros nos habían dado la oportunidad de distribuir acá, ¿cierto? Resulta que por diferentes malas administraciones, pues se abrió muchos huecos financieros, se cerraron otros y ese era nuestro día a día. Nos dieron un cupo limitado. Este proveedor nos dio un cupo limitado para poder distribuir acá, ¿cierto? Distribuir acá dentro de Colombia. Teníamos un cupo ilimitado y resulta y acontece que nosotros desaprovechamos la oportunidad. Digo nosotros porque yo estaba también dentro de la empresa, pero realmente estas decisiones eran por parte de la gerencia. Como teníamos que estar cubriendo esos huecos que abríamos, no teníamos realmente cómo cancelar esas deudas. Y nosotros dijimos, esta es la canilla que nunca se cierra, que no tiene fin. Y llegó ese momento en que nunca lo contemplamos porque la relación era muy buena. Llegó ese momento donde nos dijeron, hasta aquí llegamos, no podemos suministrarles más. Chicos, por no contemplar esa oportunidad de crecimiento que estábamos teniendo con estos proveedores, nos cerraron la puerta y no es simplemente nos cerraron y ya, y busqué otro proveedor. No, es que teníamos el respaldo de la multinacional. O sea, esto tenía peso. Y de ahí en adelante lo que se venía era grande. Era un pez gordo, porque si la multinacional directamente te cerró las puertas, ¿qué se va a esperar con los otros proveedores o los proveedores chiquis o pequeños de acá? O sea, ¿por qué me vas a venir a tocar la puerta a mí cuando tenías el respaldo de los grandes? ¿Cierto? Entonces, la conservación de las deudas, tener deudas sanas, es bien importante para la organización y para el crecimiento económico de esta. Dentro de esta charla nos hablaron bastante sobre esto y a veces no somos consecuentes como personas del exceso de deudas que tenemos y para qué lo implementamos. Otra característica importante es que son fundamentales para que las operaciones
que desarrolla la empresa consigan resultados. No solo hablamos de pasivos con créditos o con entidades financieras, hablamos de pasivos con el Estado, hablamos de pasivos de nómina, ¿cierto? Con los proveedores. Hablamos de pasivos con el contador, con el abogado, hablamos de pasivo con el técnico. Si a mí, digamos que estoy en mi oficina y no entiendo absolutamente nada de los sistemas, de los software, necesito contratar a alguien, necesito contratar a alguien y no tengo cómo pagarle o tengo una deuda con esa persona grande, pues no voy a poder llegar a una negociación. ¿Listo? Posiblemente alguna de estas características le resulte un poco extrañas, pero recordemos que un pasivo puede ser contraído por un préstamo de dinero y si ese dinero es utilizado de forma adecuada y responsable, es muy probable que los beneficios sean mayores al crédito obtenido. Miren, es tanto como esto. Nosotros tenemos una empresa, ellos se dedican a toda la fabricación de dotación y el chico es súper joven. El chico no, discúlpeme la expresión. El dueño de la empresa es muy joven, muy joven, muy joven. O sea, 33, 34 años, súper joven. Entonces un día me dio la oportunidad de hablar con él. Le dije, Don Santiago, me parece bastante curioso porque los ingresos que tiene son muy, muy grandes ahorita, pero la historia de esta persona es un poco afectada porque no viene de familia con dinero, le tocó trabajar su empresa con las uñas y resulta que me senté con esa persona, don Santiago, ¿cómo hizo? Y entonces me empieza a contar la historia y me dice, mira Juliana, yo empecé a trabajar durísimo y mi objetivo siempre fue ahorrar, ahorrar. Yo tenía muy claro que la forma de poder financiar mis proyectos era por entidades. Ahí está el dinero, entidades bancarias, ahí está el dinero. Entonces lo que hizo esa persona fue trabajar, reunir un capital y empezar a abrir créditos, vida crediticia. Y lo que hacía es cubrir esas deudas a un plazo menor al que se había pactado, ¿cierto? Con la posibilidad de ampliación, de crecimiento en cupos. Entonces ya no eran 20 millones, sino que era más grande el cupo y así sucesivamente, hasta llegar el punto de que este señor tiene en su cuenta disponible en sobregiros casi 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de pesos. Esa es la cifra que tiene en sobregiros en su cuenta corriente. Aparte de los créditos que le dan, las entidades financieras lo buscan a él para ofrecerle cuánto crédito existe. Entonces el conservar esas deudas de una forma sana es bastante importante para poder, para poder crecer. Muy bien, muy bien. Clasificación de los pasivos. Discúlpeme, por aquí veo una pregunta. Cristian Caicedo dice, ok, me pregunta sobre el sistema SIGO. Sí, sí lo manejo. De enseñar cómo funciona, chicos, no. De enseñar cómo funciona un sistema en particular. No estoy autorizada por la universidad porque no tenemos como tal un convenio con estas entidades. Por lo tanto, no lo puedo traer a la clase, listo. O sea, lo podemos revisar así por encimita, podemos revisar como funciones generales que tienen todos los proveedores tecnológicos, pero sentarme a revisar con ustedes un sistema como tal, no lo puedo hacer por autorización
con la universidad. ¿Yo qué te sugiero? Sigo, discúlpame, me salgo un poquito del contexto. Esta plataforma, este proveedor tecnológico tiene unos seminarios de capacitación. Ellos a mí me compartieron toda la programación, ellos la hacen donde trabajan temas con referente a la plataforma, pues al sistema, parte normativa, o sea, tienen muchas cosas. Yo que te sugiero que escribas dentro de la plataforma para que te envíen la programación, o denme un segundo, chicos, yo aquí les voy a compartir rápidamente. eh, Yo les voy a compartir un segundo. Bueno, recuérdenme al final de la clase, para no salirme de contexto, compartirles el link, ¿sí? Porque me toca abrir el WhatsApp y todo esto, el link para que revisen la programación. ¿Listo? Hablemos entonces de la clasificación de los pasivos. Los pasivos, cuando se integran dentro de los libros contables, serán clasificados de acuerdo a su grado de exigibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Significa que cada partida que se represente en deuda o en obligación será clasificada según su plazo establecido a pagar. Por ejemplo, los pasivos que tienen mayor grado de exigibilidad serán clasificados por encima de aquellos que tienen menor grado de exigibilidad. Bien, dentro de la clasificación de los pasivos, para entender la parte teórica anterior, hablemos entonces de esa clasificación que se da entre pasivo corriente o circulante, pasivo no corriente o no circulante y los pasivos diferidos. Profe, ¿cómo así? ¿Cómo así que vamos a clasificarlos de esta forma? No es, ojo con esto, no es que dentro de la contabilidad los vamos a clasificar de forma independiente. Esto lo vamos a hacer para el estado de situación financiera. Vamos a reconocer la parte del pasivo corriente o circulante y la parte del pasivo no corriente o no circulante. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos pasivos? Encontramos entonces el pasivo corriente o circulante, que hay una característica fundamental dentro de este y cómo lo reconocemos, y es porque los pasivos corrientes son con un plazo inferior a 12 meses. 12 meses. Son las deudas y obligaciones que se deben pagar en un tiempo a corto plazo, es decir, representan mayor exigibilidad en su pago. Por lo general, estos pasivos no superan a los 12 meses, meses en su fecha de vencimiento. Característica para reconocer ese pasivo corriente. Encontramos entonces algunos ejemplos como cuáles. Encontramos las obligaciones financieras. Profe, pero ¿qué pasa si una obligación financiera yo la paso a 24 meses, 36 meses o más años o más meses? ¿Cierto? O más tiempo. ¿Qué hago? Debo entonces clasificar la parte que corresponde a este pasivo corriente, ¿cierto? 12 meses, y la otra parte enviarla al pasivo no corriente para poder revisar la empresa, la solvencia, la liquidez que tiene para el cubrimiento de esas obligaciones y de esas responsabilidades a un corto, mediano y largo plazo. Dentro de esto también encontramos las cuentas por cobrar o los proveedores. Las cuentas por cobrar y los proveedores. Es bien importante esta clasificación, perdón, por cobrar, no, por pagar, disculpen. Las cuentas por pagar, vamos a encontrar la cuenta 23, ¿cierto? Dentro de esta vamos ahorita a revisar un poco el plan único de cuentas. Vamos a abordar estas cuentas por pagar siempre y cuando estas personas, las personas con las que se hagan negociaciones, no tenga que ver nada con la actividad económica de la organización. En ese momento vamos a utilizar las cuentas por pagar. ¿Listo? ¿Cómo cuáles? Vamos a encontrar entonces
a la contadora, vamos a encontrar a los servicios públicos es otra, vamos a encontrar el arrendamiento, vamos a encontrar aquí la asesoría jurídica, la asesoría de sistemas, entre otras. Y los proveedores, todo lo que tenga que ver en materia como tal de compra de la materia prima o de mercancía como tal, ¿cierto? O en una empresa de servicios, todos los proveedores que intervengan como tal en la actividad económica de la empresa. Los préstamos a cortos plazos, los sueldos y salarios, los alquileres por pagar, los impuestos a pagar y los acreedores. Los pasivos no corrientes o no circulantes son entonces deudas y obligaciones que se deben pagar en un tiempo futuro o a largo plazo. Se conocen por ser pasivos duraderos o no exigibles, pero es importante que se reflejen dentro de los libros contables a fin de que la empresa tenga el conocimiento previo y esté preparada para cubrir ese compromiso cuando llegue el día. Un pasivo no corriente es considerado a partir de los 12 meses en adelante o después de un ciclo empresarial. Reflejamos entonces, después de los 12 meses, a diferencia del pasivo corriente, ojo con esto, no es que en la contabilidad lo vayamos a reflejar de forma independiente, esto es aplicado a informes, estado de situación financiera, donde lo vamos entonces a reflejar pasivos corrientes y pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Dentro de algunos ejemplos encontramos préstamos bancarios a largos plazos, encontramos previsiones para beneficios sociales, bonos por pagar, primas por pagar, dividendos por pagar, entre otros. Encontramos los pasivos diferidos. Son entonces las obligaciones que la empresa se hace responsable de entregar por un pago recibido de forma adelantada, donde las personas o entidades que dan a la empresa un dinero adelantado esperan recibir un producto o servicio en un tiempo determinado. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Vamos a poner a Cindy Muñoz. Cindy Muñoz, entonces me acerqué a donde Cindy Muñoz, ella tiene una tienda del peluquero. Y yo me dedico a la producción de cosméticos, ¿cierto? Entonces saqué una nueva línea, entonces me acerco donde Cindy y le digo, mira Cindy, tenemos esta nueva línea, nos fue muy bien con esta primera producción, o sea, las ventas fueron súper elevadas, te traigo una muestra. Cindy entonces hace el proceso de mercadeo, todo el proceso y a la gente le gusta, a la gente le gusta. Y me dice, Juliana, me interesa, tráeme 100 unidades, 100 unidades de este producto. Cindy, pero mira que me sale producción dentro de 2 semanas. Este lote me sale dentro de 2 semanas. Entonces Cindy dice, yo estoy segura que esto se me va a vender. Juliana, mira, te voy a dar un anticipo. Te voy a dar un anticipo, te voy a dar un adelanto para que me separes esta mercancía. Por favor, me la separes. Entonces sale la producción, esta cuenta, ojo con esto porque aquí hay otra parte importante y es que los pasivos diferidos son cuentas momentáneas, ¿cierto? Ya que la empresa está recibiendo un dinero, pero mientras ese dinero no cubra la necesidad de la persona o empresa, será considerada una obligación por pagar. Cindy a mí me dio este dinero, a mí me ingresa entonces como una obligación o una responsabilidad que tengo que pagar por una cuenta 28.
me ingresa a mi banco o a mi caja, donde la haya ingresado, ¿cierto? Y solo hasta el momento en el que yo le entregue la mercancía a Cindy, es decir, hasta el momento en el que yo me desprenda del activo de mi inventario, ¿cierto? Por eso es bien importante cuando hablamos de que para el cubrimiento de pasivos me debo desprender de activos para el cubrimiento de esas responsabilidades y obligaciones, me desprendo de ese activo, de ese inventario, cubro esa responsabilidad, ¿cierto? Cubro esa responsabilidad que tenía. Esta responsabilidad la cubro con el inventario emitiendo factura electrónica, donde me sale del inventario, me sale una cuenta 4, ¿cierto? Y me genera una cuenta por cobrar que yo neteo con este pasivo diferido, ¿cierto? Después de estas 2 semanas, la mercancía no valía, Cindy me dio 2 millones, ¿cierto? Fue lo que dije, bueno, 2 millones de pesos como anticipo. Y cuando fui a emitir la factura, era por valor de 4 millones de pesos, ¿cierto? Cubrí entonces esa responsabilidad, Cindy, mira, te entrego tu mercancía. Juliana, ¿cuánto te estoy debiendo? Me estás debiendo 2 millones de pesos. 2 millones de pesos, ¿cierto? Donde cruzo ese anticipo con esa 1305, la cuenta por cobrar, con esa 28 y el excedente o el faltante de la factura, Cindy me lo va a cancelar según lo pactado. ¿Listo? Dentro de algunos ejemplos del pasivo diferido, nosotros encontramos alquileres cobrados por adelantado, intereses cobrados por adelantado y anticipos de clientes. Bien. Perfecto. Chicos, hasta esta parte es entonces la parte teórica. Todo esto va a entrar, toda esta parte teórica va a ser más fácil de digerir en la parte práctica. ¿Listo? Denme un segundo, por favor, reviso aquí el chat. Joanne, ok, dice los anticipos se deben facturar. No, simplemente se llevan a un recibo de caja en una cuenta de anticipo, ingresando a la caja o al banco, y en el momento que se facture, lo que se hace es cruzar esa venta con ese anticipo. ¿Listo? Eh, muchas personas lo que hacen es directamente en la factura, bajar la 2805, ¿cierto? El deber ser, el deber ser es que cruce la venta con la 1305 y esta se genere un recibo de caja cruzando la 1305 contra la 28. Ahí entonces me cruza y esa 28 queda saldada, ¿cierto? Y ya si hay un sobrante, pues entonces queda en mi balance esa cuenta por cobrar, o si queda cancelada, queda también saldada, queda en cero. Dice Joana, pero la empresa que solicita el anticipo, ¿cómo lo maneja? Lo maneja como en un egreso, como una cuenta pendiente por cobrar, ¿cierto? Como un anticipo a proveedores. Ya vamos a revisar el plan único de cuentas y sale de su caja o de su banco, como se lo haya pagado a Juliana. ¿Listo? Les voy a compartir entonces mi Excel y ya revisamos rápidamente esto que nos está preguntando Joana. ¿Listo? Bueno, aquí Joana, chicos, ¿están viendo mi Excel?
Ok, muy bien. Listo. Joana entonces nos pregunta, ¿cómo contabilizo y cómo refleja, en este caso Cindy, que es la persona que está pagando, cómo va a reflejar ese dinero, ¿cierto? Ese anticipo. Tenemos entonces unas en las cuentas por cobrar. Vamos por acá. Una 13 cuentas por cobrar, anticipos 1365. Cobrar. Denme un segundito. Listo, esta. Entonces, Joana, ¿cómo lo refleja Cindy? Cindy está dando un anticipo por 2 millones de pesos, ¿cierto? 2 millones de pesos. Ella hasta este momento no tiene factura, no tiene nada. Lo legalizamos con un... Hola, hola chicos, ¿me escuchan? Hola, 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 hola. ¿Sí? Ok, ok. Muy bien. Listo, perfecto. Ok, ok. Muy bien. Listo, continuemos. Entonces, tenemos del grupo de las cuentas por cobrar, deudos, cuentas por, perdón, deudores, tenemos aquí la 1330, que son unos anticipos y avances, la cuenta. Bien, pero dentro de esta cuenta tenemos unas subcuentas que nos describen anticipos y avances a quienes, a proveedores, a contratistas, a trabajadoras, a trabajadores, a agentes, a concesionarios, de adjudicaciones, otros, ¿cierto? Vamos a revisar rápidamente la descripción. Por acá. Rápidamente acá la descripción dentro del plan único de cuentas. De la 1330, que nos dice, registra el valor de los adelantos efectuados en dinero o en especie por el ente económico a personas naturales o jurídicas, con el fin de recibir beneficios o contraprestación futura de acuerdo con las condiciones pactadas. Incluye conceptos tales como anticipos a proveedores, a contratistas, a trabajadores, agentes de aduanas y a concesionarios. Listo, esta es la descripción como tal. Como Juliana es la proveedora, vamos a tomar la 1330. ¿Esto en qué documento se me va a reflejar? Se me va a reflejar en un egreso, ¿cierto? Que es donde voy a sacar el, el, el dinero, voy a reflejar el dinero. Y me está quedando en aumento el activo.
¿cierto? Me está aumentando el activo porque es una cuenta pendiente por cobrar. ¿Contra qué? Vamos a ponerla contra el caja de ahorros. 1120, 1120, pongamos cuál estoy manejando en este plan único de cuentas, la 1120, esta. Cuenta de ahorros. Y me está saliendo entonces los mismos 2 millones de pesos. Esto se me refleja en el egreso. Listo. Este es el registro por parte de Cindy. ¿Listo, Joana? Joanny. No, aquí no se maneja el IVA. Joana me pregunta que si se maneja el IVA. En el anticipo, no. ¿En qué momento yo reflejo el IVA? Vamos a poner el escenario, vamos a hacer la contabilización de Juliana, ¿cierto? A Juliana, recibo de caja, el mismo 5. Se genera entonces una obligación, una responsabilidad. Tenemos por este lado aquí la cuenta. Mira, otros pasivos. Encontramos la 2805, anticipos y avances recibidos de cliente, ¿cierto? Unos anticipos de mi cliente, que en este caso es Cindy. Los 2 millones de pesos. Este es el registro de Juliana en su contabilidad. Voy a manejar la misma 1120. Mira que hasta este momento a ninguna de las dos se nos está reflejando el IVA, ¿cierto? Porque como tal, el IVA se viene a generar con la factura de venta. Cuando Juliana saque entonces la factura de venta 01, un ejemplo, factura de venta 01. Vamos a poner aquí la fecha 05 del mes 1 del 2023, ¿cierto? Un mes después, un ejemplo. Se me va a generar entonces la venta, una 41, un ingreso operacional, venta de productos cosméticos, un ejemplo, ¿cierto? Y vamos a suponer que son 4 millones de pesos IVA incluido. 4 millones de pesos IVA incluido. La operación entonces son los 4 millones dividido el 1.19% para revisar, para hallar la base, que serían 3.361.344, ¿cierto? Y acá sí reflejaríamos el IVA, la 240805, un IVA generado. Esto por el 19%. Y me queda entonces una cuenta por cobrar a mi cliente. A mi cliente, ¿cierto? Ahí le genero la factura de venta.
Esta es la factura de venta, este es el registro que le va a quedar a Juliana, ¿cierto? En su contabilidad. A Cindy, ¿cómo le va a quedar en su contabilidad? A Cindy, en su contabilidad le va a quedar en el inventario. Vamos a poner la misma fecha. En la bodega. Inventario. Ella tiene que discriminar ahí sí en ese momento la factura, ¿cierto? Por los mismos con una 240810. Aquí cambia. Ya para ella, para Juliana es un IVA generado, para Cindy es un IVA descontable. Está generando la compra, ¿cierto? No estamos tocando todavía impuestos, ¿cierto? Esto es así rápidamente. Contra la obligación con Juliana, ¿cierto? Que es el proveedor. Bien. Pero como Cindy ya le hizo un anticipo de 2 millones de pesos, ¿cierto? Cindy lo que va a hacer en su contabilidad, esto es el registro de, del costo de su mercancía. Pero como Cindy ya hizo un anticipo, ella va a reflejar en su egreso, va a traer entonces esta 220505, esta del proveedor, contra esta 28, esta 13, perdón, que Cindy ya registró en su egreso del anticipo. Mire, este. Es decir, que estos 2 millones de pesos que Cindy está cancelando acá, me está cruzando con el egreso, ya me está quedando en cero ese anticipo. No me está debiendo Juliana absolutamente nada, ¿cierto? Y el restante tomó la decisión Cindy de cancelarlo por el mismo banco, que viene siendo como tal la diferencia. Listo. Para Juliana, ¿cuál es el escenario? Exactamente el mismo, ¿cierto? Para Juliana es exactamente el mismo, pero por un recibo de caja y está cruzando no la 1305 de acá de Cindy, sino que está cruzando la 2805 que registramos en el recibo de caja como anticipo. Es decir, que esa obligación, ese pasivo que tenía Juliana, ya lo está cruzando, ya lo está saldando. Entonces, en mi balance, cuando yo me vaya a sacar mi balance, a final de mes, esas cuentas deben de estar en cero, ¿cierto? Si no están en cero, yo debo revisar si de pronto fue que metí mal el dedito y metí mal la cuenta, ¿cierto? O hay algunos sistemas contables donde el último registro no te lo toma, entonces de pronto fue que no quedó grabado y se descuadró, listo, pero debemos revisar eso. Joanny, ¿ya te quedó más claro? Listo. Luis Calvo dice, depende del artículo que compre porque puede ser un IVA que se convierte en mayor valor del costo. Ojo,
Porque si estamos en este caso, lo que dice Luis Calvo es muy cierto, ¿cierto? En algunos casos, como es por ejemplo propiedad, planta y equipo, como son intangibles, algunos inventarios como activos biológicos, se pueden convertir en mayor valor, en mayor valor. ¿Listo? Hay que evaluar eso, pero en general lo que es compra de materia prima e inventarios va discriminado, IVA generado, IVA descontable. Listo. Hay que tener en cuenta que vamos a abordar dentro de los pasivos el IVA, porque existen diferentes IVAs o diferentes tarifas de IVA. IVA general del 19%, que es el que todos conocemos, un IVA especial, que es el del 5%, encontramos los exentos y los excluidos al 0%, pero ya vamos a abordar un poquito sobre eso. E incluso creo que se nos va a extender hasta la próxima clase, porque es un tema robusto. ¿Listo? Bueno, Adriana dice, ¿o hay algún anticipo sin identificar? Con lo que me acaba de decir Adriana, va a pasar mucho en las empresas donde no tienen un buen sistema de recaudo y donde no, donde manejan una cantidad alarmante de clientes. Estos anticipos sin identificar, su palabra lo dice, no logramos identificar quién nos está generando ese anticipo. Existe una cuenta dentro de esta misma 28, una 280510, donde pues la podemos crear realmente, la podemos crear. Un momento, se los enseño. 2805, 2805, 2805, podemos crearla acá. Una 280510, no, 28059501 puede ser, o démenme un segundo aquí rápidamente. Depósitos recibidos. Sí, la creamos acá. Abrimos una subcuenta y creamos una auxiliar o una subcuenta donde diga anticipos no identificados. Esos anticipos no identificados, su palabra lo dice, no sabemos quién los realizó, quién los está realizando. Solamente cuando hacemos recaudo por allá de carteras que nos damos cuenta cuando llamamos al cliente y le decimos, ay, venga, Pepito Pérez, lo que pasa es que la fecha tenemos esta factura en mora y Pepito Pérez entra y dice, no, un momentico, yo ya la cancelé, le enviamos el soporte. Ah, sí, efectivamente, nos entró la plata, pero dentro de nuestros libros, dentro de nuestros balances, está reflejada esa cuenta 28059501, unos no identificados, y hasta ese momento entonces lo reclasifico como a nombre del cliente y hago el cruce con la factura. ¿Listo? Por eso es tan importante el seguimiento de la cartera, porque estos no identificados, ¿a qué tercero se nos va a ir? Este no identificado normalmente se clasifica a nombre de la misma empresa, ¿cierto? No puede existir una obligación a la misma empresa, ¿cierto? O de esta naturaleza o de esta cuenta, unos anticipos de la misma empresa y sin identificar, ¿cierto? Es como el proceso que se le da hasta ese reconocimiento, pero no es el deber ser. Como se hace un buen recaudo de cartera, como se establece un buen recaudo de cartera, entonces yo puedo identificar oportunamente esos dineros que ingresan. ¿Listo? Bueno, chicos, eso por ese lado. Voy a borrar esta partecita para que podamos avanzar.
Bien, listo. Tenemos entonces ejercicio de la clasificación de los pasivos. Tenemos los pasivos corrientes y los pasivos no corrientes. Traemos información histórica. A 31 de diciembre del 2021, los pasivos de una entidad están conformados por las siguientes partidas. 1. Un sobregiro financiero por 10 millones de pesos. 2. Salarios y prestaciones sociales por pagar a trabajadores por 15 millones de pesos. Traemos una cuenta comercial por pagar a un proveedor que se debe cancelar en un plazo de 13 meses por 50 millones de pesos, una cuenta comercial por pagar a otros acreedores con un plazo de 18 meses por 100 millones de pesos, un impuesto de renta del 2020 que la entidad proyecta pagar al 2023, 25 millones de pesos, junto con esto unos intereses moratorios. Una obligación financiera que se debe cancelar en 4 cuotas semestrales de 150 millones de pesos durante 2 años y se debe cancelar en meses de junio y diciembre por 600 millones de pesos y una bonificación de quinquenio de un empleado que se debe cancelar en 4 años por 5 millones de pesos. Bien, esto es como tal información histórica que traemos. Ahora bien, la empresa ABCSA se dedica a la fabricación y venta de maquinaria para el sector industrial. Para determinar su ciclo normal de operación, la entidad considera los siguientes puntos. 1. El inventario físico de materias primas se mantiene alrededor de un mes. La transformación de las materias primas en productos terminados toma alrededor de 9 meses. El inventario físico de productos terminados tarda alrededor de 2 meses en venderse a los clientes. El pago por la venta de productos terminados se recibe aproximadamente 3 meses después de la fecha de venta. Información que es importante para qué. En este momento me gustaría la opinión de ustedes. Em, Voy con Luis Calvo. Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Te voy a activar los dos micrófonos porque no sé en cuál de los dos tienes como tal audio. Luis, te acabo de activar el micrófono. ¿Cómo estás? La idea es que me actives el micrófono. Luis, bueno, creo que Luis no está conmigo. Voy con Zaida. Zaida, buenas noches. ¿Cómo estás? Zaida, buenas noches. Voy con Vanessa Romero. Vanessa, buenas noches. No te escucho. Voy entonces con Dayana Arroyo. Dayana, buenas noches. Joanne, buenas noches. Actívame el micrófono, porfa. Ahí te lo acabo de habilitar.
Buenas noches, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Me alegra. Bueno, tenemos información histórica, ¿cierto? Pero también tenemos unos datos importantes anteriormente mencionados. Uno, el inventario físico de materias primas se mantiene alrededor de un mes. Dos, la transformación de las materias primas en productos terminados toma alrededor de 9 meses. Tres, el inventario físico de productos terminados tarda alrededor de 2 meses en venderse a los clientes. Cuarto, el pago por la venta de los productos terminados se recibe aproximadamente 3 meses después de la fecha de venta. La pregunta aquí es, ¿esta información por qué es relevante? ¿Y qué debemos tener en cuenta para la determinación de los pasivos? Permítame un minuto, vuelvo y leo Claro los... que sí. Uno, el inventario físico de materias primas se mantiene alrededor de un mes. La transformación de las materias primas en productos terminados toma alrededor de 9 meses y el inventario físico de productos terminados tarda alrededor de 2 meses en venderse a los clientes. El pago por la venta de los productos terminados se recibe aproximadamente 3 meses después de la fecha de venta. Bueno, ahí involucra el tema de los pasivos, Ujú. el tema del pago por la Ajá. venta de productos terminados, Ujú. porque se recibe aproximadamente 3 meses después de la fecha de venta. Ok. Entonces, pues yo, imagino, tengo a mi proveedor. Ujú. Y si a mí me pagan hasta dentro de 3 meses, entonces pues muy, o sea, tendría que tener una negociación muy buena con mi Ujú. proveedor para que me aguante también aproximadamente 4 meses, porque puede ser que no me paguen exacto en ese día o algo. Entonces, como tener un plazo superior con el proveedor Ujú. para no tener moras en pagos a proveedores. Muy bien, Joana. Exactamente eso, ¿cierto? Con esta información yo evalúo la capacidad y la liquidez, la solvencia que tengo para cubrir esas obligaciones, ¿cierto? En la parte que yo les decía, tener obligaciones sanas. ¿Y cómo determinamos esas obligaciones sanas? La capacidad que yo tengo para el pago. Listo. Muy bien, Joana. Joanny, perdón. Muy bien, chicos. Así el ciclo normal de la operación de la entidad es de 15 meses, haciendo la operación total. Cuando yo les hablo de la clasificación de los pasivos corrientes y no corrientes, hablo de esta estructura como tal. Tenemos entonces el estado de situación financiera, estado que me va a permitir a mí conocer la capacidad que tengo para cubrir esas obligaciones y responsabilidades, es decir, la solvencia, liquidez que tengo y el patrimonio que tengo al final del ejercicio. Dentro del estado de situación financiera, yo debo de reflejar los pasivos corrientes y no corrientes de forma independiente, de forma independientes. Revisemos entonces este crédito que nosotros tenemos por los 600 millones de pesos. La obligación financiera que debe ser cancelada en 4 cuotas semestrales de 150 millones de pesos durante los siguientes 2 años, en los meses de junio y diciembre. Tenemos la obligación de los 600 millones de pesos. En cuanto a estas obligaciones financieras a largo plazo, se debe tener en cuenta que se debe separar la parte corriente de la no corriente de estos pasivos y presentarlas por separadas en el estado de situación financiera. En este caso, la entidad presenta 300 millones de pesos generada. Pago en esos 12 meses en el pasivo corriente por las cuotas que debe cancelar en el periodo anual.
siguiente a la fecha de cierre de los estados financieros y 300 millones de pesos en el pasivo no corriente por las cuotas que debe cancelar en el segundo año a partir de la fecha de cierre de los estados financieros. Reflejamos entonces 300 millones de pesos, reconozco esa obligación, ¿cierto? Reconozco esa obligación. 300 millones de pesos, inferior a 12 meses, característica del pasivo corriente, y los otros 300 millones de pesos como pasivo no corrientes que superan esos 12 meses. No significa que la deuda no se va a pagar, significa que recuerden esa exigibilidad. ¿Cierto? El grado de exigibilidad de los pasivos. Es prioridad la cancelación de esto. La cancelación de esto porque es a un plazo inferior a 12 meses. ¿Listo? Muy bien, chicos. Y tenemos en la segunda hoja del libro de Excel un registro de una obligación financiera, ¿cierto? Vamos a hacer este registro y vamos a dejar para para la siguiente semana, los siguientes ejercicios donde vamos a tocar las cuentas por pagar, vamos a tocar el registro de proveedores, registros de retenciones, registros de impuestos, ¿cierto? Entre otras. Muy bien. Tenemos entonces, chicos, la siguiente información. La cuenta 21. La cuenta 21 de naturaleza crédito, según el Plan Único de Cuentas, nos dice, comprende el valor de las obligaciones contraídas por el ente económico mediante la obtención de recursos provenientes de establecimientos de crédito o de otras instituciones financieras u otros entes distintos de los anteriores, del país o del exterior. También incluye los compromisos de recompra de inversiones y cartera negociada. Por regla general, las obligaciones contraídas generan intereses y otros rendimientos a favor del acreedor y a cargo del deudor por virtud del crédito otorgados, los cuales se deben registrar por separados. ¿Cómo es el registro entonces de este crédito? Tenemos entonces un ejemplo, seguimos con la empresa ABC que realiza el 1 de enero del 2021 un préstamo con el Banco Pichincha por valor de 120 millones de pesos a una tasa de interés mensual del 1,9% a un plazo de 24 meses. Debemos hacer el reconocimiento del pasivo. 1. 2. Se pide registrar en el libro contable el préstamo y realizar la amortización del préstamo y posteriormente a esto contabilizar dicha amortización. Tenemos entonces el valor del préstamo, 120 millones de pesos. ¿Cierto? 120 millones de pesos. Reflejamos cómo en nuestro estado de situación financiera, 12 meses, 60 millones de pesos y en el pasivo no corriente los otros 120 millones de pesos, ¿cierto? ¿Van bien hasta ahí, chicos? ¿Están trabajando sobre el archivo? Bien. Ok, muy bien. Tenemos entonces un interés. ¿De cuánto es el interés en el año? Traemos el 1,9%. Y años, traemos 2 años. 1,99. Esto va a ser con una frecuencia mensual
Un segundo, chicos, que acá estoy revisando algo en el chat. Ok. Alguien que me confirme si ya lo descargó. Luis, tú ya lo tienes descargado, que me dices que ok. Deme un segundo, rápidamente reviso. Pasivos. Segundo. Chicos, actualicen, porfa, y me confirman. Está en la parte de simuladores y apps, en la esquema 7. Porfa, actualicen y me confirman. ¿Listo? Ok, muy bien. Ok, listo. Listo. Vamos en esta parte. Listo. Muchas gracias, Yuleima. Listo. Tenemos entonces el interés, que es del 1,9%. Pagos en el año van a ser las 12 cuotas y el total de cuotas 24, ¿cierto? Vamos entonces a hacer la amortización. Él ya está formuladito para arrastrar la amortización. Listo. Tenemos en la amortización cuotas a pagar iguales, 120 millones de pesos inicia el nuevo capital, donde a capital se van 6.272.887 y los intereses, capital amortizado, cuota a pagar, intereses, capital amortizado, 3.992.887, me disminuye capital, intereses, en la cuota por pagar están intereses incluidos y capital amortizado. Listo. Se me vea entonces hasta los 24 meses que llegó a cero. Ahora, se pide hacer el reconocimiento del pasivo, es decir, de la contabilización de esta obligación. Vamos entonces a registrar el 01 de enero del 2021, el código. Dentro del plan único de cuentas, yo debo registrar una cuenta por pagar a entidades financieras, una 21 financieras. Vamos entonces a dejarlo registrada con esta obligación financiera, ¿cierto? Donde adquiero la obligación,
donde adquiero la obligación de los 128 millones de pesos que me van a ingresar a mi banco. Ojo, porque dentro del detalle que entregan las entidades financieras, solo que aquí lo estamos haciendo para el reconocimiento de la contabilización del préstamo, pero en el detalle, allí nos detallan IVA, nos detallan retenciones en caso de que haya dado lugar a retenciones, nos detallan todo lo que hayan cobrado por anticipado. Listo, todo lo que hayan cobrado por anticipado nos lo deben detallar y tal cual nosotros vamos a dejar el registro, pero vamos a hacer el registro solamente de la obligación como tal del crédito. Bien. Esta sería entonces la contabilización del préstamo, donde adquiero la obligación, esa 2105, contra mi banco, que es donde el banco, la entidad financiera, me depositó el dinero. Ahora, se pide registrar en el libro contable el préstamo y realizar la amortización del préstamo y posteriormente a esto contabilizar dicha amortización. Vamos a registrar entonces la primera amortización, la vamos a tirar para el siguiente mes, 01 del 02 del 2021. Ojo, vamos a manejar la misma 2105 porque la vamos a disminuir. Vamos a disminuir esta 2105 en el momento que estemos sacando el egreso. Se nos refleja la 2105 que de capital amortizado serían los 3.992.887 y debemos registrar de forma independiente los intereses, ¿cierto? Recordemos la descripción que nos establece el Plan Único de Cuentas. Por regla general, las obligaciones contraídas generan intereses y otros rendimientos a favor del acreedor y a cargo del deudor por virtud del crédito otorgado, los cuales se deben registrar por separados. Para mí, estos intereses se convierten en unos gastos, ¿cierto? Unos gastos que eh, fueron incurridos para la operación, ¿cierto? Pero gastos que no deberían haber surgido, ¿cierto? No deberían haber surgido. Tenemos la cuenta 53, los no operacionales, gastos bancarios, unos intereses, esta 530520, donde vamos a reflejar los intereses cobrados. Esta amortización me la deben entregar las entidades financieras contra esta misma cuenta de ahorros, que es de donde va a salir el dinero. Más los intereses, sumas iguales, 120, 6 millones, 272, 8, acá me está redondeando, listo. Bien. Y así entonces generamos mes a mes la contabilización de este pago. En el momento en el que nosotros nos saquemos un balance, es decir, por allá a marzo, cuando ya haya hecho mi segundo registro de pago, yo me saque un balance de esta cuenta 2105. A mí el balance me tiene que reflejar la obligación inicial menos el pago de la obligación de febrero menos el capital que aboné en marzo, que vendría a ser la segunda cuota,
él me debe traer en mi balance 116.938.359, valor que me tiene que conciliar exactamente y me tiene que coincidir exactamente con lo que están en los extractos. ¿Listo? Con los extractos bancarios. Exactico. Ni un peso más, ni un peso menos. Bueno, si me hay unos pesitos, pues no hay ningún problema, pero me debe coincidir exactamente con los extractos. ¿Listo? Si no me coincide, hay que revisar porque esto pasa bastante, que los intereses se los cargan a la 2105. Recordemos la dinámica, recordemos la descripción. Se deben registrar de forma independiente, ¿cierto? Esos son unos intereses que son aparte de lo que yo le debo al banco a capital. ¿Listo? Muy bien. Perfecto, chicos. Y hasta aquí sería la grabación por el día de hoy.